Jennifer se sentó en una silla de cuero agrietado frente al enorme escritorio del abogado Harrison y trató de dar sentido a las cifras de los documentos. $8.400.000. La cantidad parecía abstracta, irreal, como un número de teléfono de otra galaxia. Lo comprendo, señora Clark. Es un shock. Harrison se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Pero la compañía de su marido tiene que pagar daños y perjuicios por la carga perdida. 37 reclamaciones de distintos clientes. Equipos médicos, electrónicos, informáticos. Jennifer hojeó las páginas. Los nombres de las empresas se confundían en una masa gris, pero las cantidades destacaban en negrita. 400.000 por un envío de escáneres de resonancia magnética perdidos en tránsito. $500,000 por equipos de servidor supuestamente robados del almacén. 300.000 por dispositivos médicos que ardieron en un camión. Pero Robert decía que la empresa prosperaba. Puso los documentos sobre la mesa. En los últimos años había estado hablando de nuevos contratos, de ampliar el negocio. Quizá él mismo no conocía el alcance del problema. Harrison volvió a ponerse las gafas. Aunque hay ciertas inconsistencias en la documentación, demasiados incidentes en los últimos 2 años, estadísticamente improbable. El despacho del abogado parecía un museo polvoriento. Las pesadas cortinas casi no dejaban pasar la luz del día, y la lámpara del escritorio proyectaba manchas amarillas sobre los documentos. En las estanterías había gruesos libros de referencia jurídica cubiertos de una capa de polvo. Jennifer sintió un escalofrío que le subió desde el estómago hasta la garganta. ¿Estás diciendo que Robert? No puedo decir nada. Su marido murió en un accidente de coche hace 3 semanas. La investigación está cerrada. Pero los clientes reclaman una indemnización y la empresa está en quiebra. Por ley, usted es legalmente responsable de las deudas como heredera. Harrison abrió otra carpeta y sacó fotos. Los restos carbonizados de un camión en el arcén de la autopista 95. Jennifer apartó la mirada. Ya había visto esas fotos en la comisaría cuando había ido a identificar efectos personales. Metal negro retorcido por el calor, cristales de la cabina destrozados, neumáticos derretidos. El cuerpo estaba completamente quemado, continuó el abogado en voz baja. La identificación se hizo a partir de los registros dentales. Pero el camión estaba vacío, aunque según los documentos debía contener un cargamento de ordenadores portátiles por valor de $200,000. Quizá los robaron después del choque. El incendio comenzó justo después de la colisión. Los testigos dicen que el camión se incendió en menos de 1 minuto. Los ladrones no habrían tenido tiempo. Harrison cerró la carpeta y cruzó las manos sobre la mesa. Parece que su marido conducía un camión vacío. La pregunta es, ¿dónde está la carga? Jennifer se quedó mirando el techo con las manchas de las goteras. Imágenes de los últimos meses volvieron a su mente. Robert había cambiado. Se había vuelto distante. Solía hablar de su trabajo durante la cena, quejándose de los clientes difíciles o entusiasmado con los nuevos contratos. En los últimos 6 meses, ha estado callado, respondiendo a las preguntas sobre negocios con una sola palabra. Se ponía muy nervioso, dijo despacio. Siempre comprobando su teléfono, incluso por la noche. Decía que trabajaba mucho, pero llegaba a casa tarde y cansado. A veces le olía un perfume desconocido. ¿Quizás se reunía con clientes? Solía cenar con clientes en restaurantes, pero últimamente se había vuelto reservado. Respondía a preguntas directas con evasivas o se enfadaba. Harrison sacó un cuaderno andrajoso del cajón de su escritorio y escribió algo. Su bolígrafo chirrió sobre el papel en el silencio del despacho. ¿Algo más inusual en el comportamiento de su marido? Jennifer pensó un momento. Los recuerdos iban formando un extraño cuadro. En febrero, Robert se había interesado de repente por el deporte y se había apuntado a un caro gimnasio del centro de la ciudad. Dijo que quería ponerse en forma. Se hizo socio por 1 año e iba con regularidad, casi todos los días después del trabajo. Empezó a hacer ejercicio, aunque antes no soportaba el esfuerzo físico. Perdió 6 kilos en 6 meses. Cambió por completo su vestuario. Se compró ropa cara. Incluso cambió su peinado y fue a una esteticista. ¿Una esteticista? Sí. Se estaba deshaciendo de unas cicatrices de varicela que tenía desde niño. Dijo que los clientes se fijaban en el aspecto y que había mucha competencia en la logística.
Jennifer se quedó callada un momento, recordando los detalles. También se había comprado gafas nuevas, aunque su vista era normal. Decía que le hacían parecer macizo. ¿Cuándo había empezado exactamente con esos cambios? Hacía más o menos un año. Poco a poco. Primero el gimnasio, luego la ropa, luego todo lo demás. Ella suspiró. Me alegré por el cambio. Pensé que estaba pasando por una crisis de mediana edad y tratando de hacer frente. Creía que estaba empezando a cuidar de sí mismo otra vez. Harrison escribió unas líneas más y guardó el bolígrafo. Compró una caja fuerte en marzo, añadió Jennifer. Cara, ignífuga. Dijo que era para documentos importantes de la empresa. La pagó en efectivo, aunque normalmente todas las compras se hacían con una tarjeta de la empresa. ¿Viste lo que puso en ella? No. Robert dijo que trasladó la caja fuerte a la oficina por seguridad. No encontraron nada en la oficina después del incendio. Es incluso extraño que una caja fuerte ignífuga pudiera desaparecer por completo. Harrison asintió y tomó nota en su cuaderno. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba. Las gotas tamborileaban cada vez más fuerte contra el cristal. Señora Clark, debo advertirle de la gravedad de la situación. Su casa ya está embargada. El banco ha bloqueado todas sus cuentas. Tiene 30 días para desalojar su casa y encontrar un nuevo lugar donde vivir. Las palabras golpean como una bofetada en la cara. La casa de la calle Maple donde había cultivado rosas y planeaba envejecer. La casa que habían comprado con una hipoteca hacía 15 años y que iba a ser su refugio de jubilación. ¿Y si no puedo pagar mis deudas? Procedimiento de quiebra personal. Aún así, le quedará una parte importante de la cantidad adeudada. Los tribunales no perdonan las deudas en su totalidad, especialmente cuando se trata de sumas de esta magnitud. Tendrás que pagar el saldo durante años. ¿Cuánto? A Jennifer le temblaba la voz. A tu edad y sin ingresos estables. Harrison sacó una calculadora y pulsó unos botones. Probablemente el 50% del total. Esos son unos 4 millones de dólares. Los pagos mínimos mensuales serían de unos $1,200. Jennifer miró por la ventana las calles grises bajo la lluvia. $1,200 al mes, con el salario mínimo, significaban una existencia miserable para el resto de sus días. Una habitación alquilada en lugar de una casa, autobuses en lugar de un coche, comida barata y ropa de segunda mano. ¿Alguna posibilidad de encontrar los bienes robados? Señora Clark, los bienes han estado desapareciendo durante 2 años. Si era un plan organizado, hace tiempo que se revendió a través de empresas fantasma. Las compañías de seguros ya han compensado a los propietarios de los bienes. Ahora están buscando el reembolso de los herederos. ¿Entonces no hay rastro? Muy improbable. Los ladrones profesionales saben cómo cubrir sus huellas. Harrison tiene el papeleo apilado. Hay programas de ayuda del gobierno para víctimas de fraude, pero el proceso para obtener beneficios es largo y complicado. ¿Qué quieres que haga ahora mismo? Consigue un trabajo, cualquier trabajo que pague un ingreso estable, y prepárate para el juicio. La primera vista es dentro de un mes. Le entregó una tarjeta de visita. Mi asistente te ayudará a redactar una solicitud de condonación parcial de la deuda. Es nuestra única oportunidad de reducir la cantidad. Jennifer se levantó y cogió su bolso. El bolso contenía los últimos $120 en efectivo. Todo lo que quedaba después de bloquear las cuentas. Las tarjetas de crédito canceladas, la chequera inservible. Este dinero le duraría hasta el primer día de paga. Gracias por su franqueza, señor Harrison. Lo siento, señora Clark. Haré todo lo que pueda para ayudarla. Jennifer salió a la calle bajo la llovizna. No había traído paraguas. En esta situación, los pequeños inconvenientes parecían carecer de importancia. El autobús a casa costaba $2.50. Se sentó en la ventanilla y miró los escaparates empañados por la lluvia. El autobús olía a ropa mojada y café barato. Los pasajeros estaban en silencio, metidos en sus teléfonos o dormitando. Jennifer pensó en los cambios que se avecinaban. En 30 días tendría que dejar la casa donde había vivido durante 15 felices años. Una casa con jardín donde cultivaba rosas y soñaba con nietos. La extrañeza del comportamiento de Robert adquiría ahora un significado siniestro. Tal vez era consciente de los problemas inminentes y estaba tratando de hacer algo al respecto. O viceversa, él mismo estaba creando esos problemas.
robando cargamentos y falsificando documentos. Pero entonces, ¿por qué cambiar de aspecto y comprarse ropa cara? El autobús se detuvo en su calle. Jennifer se bajó y caminó lentamente hacia la casa que pronto dejaría de ser su hogar. Una pregunta se agolpaba en su mente. ¿Cómo podía dejarla en esta situación el hombre al que había amado durante 22 años? Jennifer se sentó a la mesa de la cocina, con el periódico abierto en una página de anuncios de trabajo. Con un bolígrafo rojo, marcaba con un círculo las vacantes adecuadas, pero la lista se reducía día a día. En 15 días había presentado 23 solicitudes y solo había recibido 4 invitaciones a entrevistas. Todas acabaron con una cortés negativa. El problema no eran sus cualificaciones. 20 años atrás, Jennifer había trabajado como recepcionista en un bufete de abogados, sabía lo básico de gestión de oficinas y cómo comunicarse con los clientes. Pero había pasado los últimos años ayudando a Robert a desarrollar su negocio de manera informal, manteniendo correspondencia con los clientes, redactando documentos sencillos. Ahora esa experiencia se volvía en su contra. Verá, señora Clark, explicó el director de la aseguradora en la entrevista de ayer. Su nombre está asociado al reciente escándalo. Puede que los clientes se pongan nerviosos al verla en nuestra oficina. Escándalo. Así llamaban a la quiebra de la empresa de transportes y a los juicios multimillonarios. Los periódicos locales escribieron varios artículos sobre una misteriosa serie de robos de carga y la sospechosa muerte de un empresario. Los periodistas insinuaban fraude, pero no afirmaban nada directamente, suficiente para arruinar sus reputaciones. Jennifer dejó el periódico a un lado y miró el reloj de la cocina. Las 10:30 de la mañana, hora de llamar a los anuncios. Marcó el número de una empresa de limpieza que buscaba limpiadores para edificios de oficinas. Hola, me llamo Jennifer Clark. Llamo por una vacante. ¿Clark? La mujer al otro lado de la línea sonaba desconfiada. ¿Es usted pariente del Clark, propietario de la empresa de transportes? Soy su viuda, pero... Lo siento, el puesto ya está cubierto. El auricular zumbó. Jennifer colgó el teléfono y se frotó las sienes. El dolor de cabeza la atormentaba desde hacía una semana. La tensión constante y la falta de sueño le estaban pasando factura. Había nuevas cartas de acreedores en el buzón. El bufete de abogados Morris y Asociados exigía el pago inmediato de $400,000 por equipos médicos estropeados. La aseguradora Atlantic Shield insistía en el reembolso de $500,000 por los servidores. Todas las cartas terminaban con amenazas de litigio. Lo peor de todo fue la carta del banco. La casa iba a ser oficialmente embargada por la entidad crediticia en 15 días. Jennifer tenía que desalojar el lugar y entregar las llaves antes del 1 del mes siguiente. Recorrió las habitaciones, despidiéndose mentalmente de cada rincón. El salón con la chimenea donde Robert y ella pasaban las tardes de invierno. El dormitorio con vistas al jardín, donde se había despertado durante 20 años seguidos. La cocina con una gran ventana por la que entraba la luz de la mañana. En el jardín florecían las rosas que ella había plantado y cultivado durante 15 años. Los capullos rojos, blancos y rosas llenaban el aire de fragancia. Dentro de 15 días vivirían aquí unos desconocidos y probablemente desenterrarían las rosas para hacer césped. Jennifer volvió al teléfono y marcó el número de su amiga Cynthia. Se conocían desde el instituto, aunque apenas se habían visto en los últimos años. Cynthia trabajaba como directora de hotel y tenía poco tiempo libre. ¿Jenny? La voz de Cynthia sonó sorprendida. ¿Qué tal estás? Me he enterado de lo de Robert. Lo siento mucho. Cynthia, necesito un trabajo. Cualquier trabajo. Estoy desesperada. Silencio al otro lado de la línea. Cynthia debe haber estado pensando en la situación. Ya veo. ¿Se trata de las deudas de la empresa? Sí. El banco está ejecutando la hipoteca de la casa. Las cuentas están congeladas. Necesito algún ingreso para alquilar un lugar donde vivir. Escucha, hay una vacante de mucama en nuestro hotel. Es un trabajo duro, no pagan mucho, pero es mejor que nada. El propietario no suele aceptar a gente de más de 40, pero puedo hablar bien de ti. Camarera de hotel. Jennifer nunca pensó que limpiaría habitaciones ajenas, pero no tenía elección. Era la única oferta de trabajo que le habían hecho en 15 días de búsqueda. Acepto. ¿Cuándo puedo empezar?
Ven al Hotel Riverview, en el Paseo Marítimo, mañana a las 9 de la mañana. Pregunta por Marilyn en RRNH. Dile que es de mi parte. Te estará esperando. ¿Cuánto pagan? $11 la hora más las propinas de los huéspedes. Si tienes la suerte de tener huéspedes generosos, puedes ganar hasta $2,000 al mes. 2,000 al mes. Con los precios de alquiler actuales, eso significaba una habitación en un barrio al que no querrías ir por la noche. Pero incluso eso parecía un alivio después de semanas de búsqueda sin éxito. Gracias, Cynthia. Te debo una. De nada. Aguanta, Jenny. Las cosas van a mejorar. Después de la conversación, Jennifer preparó café y se sentó a planear la mudanza. Habría que vender la mayoría de los muebles. Las habitaciones alquiladas solían estar amuebladas. La ropa y los efectos personales cabían en varias maletas. Los libros, la vajilla y los recuerdos de sus viajes serían un peso extra en su nueva vida. Abrió su portátil y empezó a buscar viviendas de alquiler. Las habitaciones que se ajustaban a su presupuesto estaban en una zona industrial cercana al puerto o en barrios antiguos de las afueras de la ciudad. Las fotos parecían deprimentes. Paredes raídas, muebles viejos, baños compartidos. Jennifer optó por una habitación en Park Street por $600 al mes. La zona no era la mejor, pero había un autobús al centro, donde había un hotel Riverview. La casera que llamó por teléfono parecía una mujer razonable y accedió a alquilar la habitación sin fianza si Jennifer presentaba un certificado de trabajo. El resto del día lo pasamos ordenando las cosas. Jennifer empaquetó lo que necesitaba vender y metió en maletas lo que se llevaría. El proceso fue angustioso. Cada objeto estaba vinculado a recuerdos de su vida anterior. Un vestido de novia en una caja transparente. Una vajilla cara que compraban para ocasiones especiales. Fotos de sus vacaciones en Italia, cuando Robert parecía un marido cariñoso y su matrimonio fuerte y seguro. Ahora esas fotos le causaban amargura. Quizá ya entonces había planeado el engaño. En el armario de Robert quedaban trajes y camisas. Jennifer tocó la tela de la chaqueta que llevaba a las reuniones de negocios. La ropa aún olía a su colonia, agria, con notas de cedro. Ese olor solía significar comodidad y seguridad. Ahora le producía náuseas. A la mañana siguiente Jennifer se despertó a las 6 de la mañana, a pesar de que su despertador estaba puesto a las 7. Los nervios no la dejaban dormir. Preparó el desayuno, pero solo pudo comerse la mitad de la tostada, con el estómago apretado por la excitación. En el baño, Jennifer examinó su reflejo con ojo crítico. 45 años, canas en el pelo castaño, arrugas alrededor de los ojos. Parecía mayor de lo que era. El estrés de las últimas semanas había dejado huella. La apariencia no era importante para el trabajo de criada, pero quería causar una buena impresión. El autobús al centro tardó 40 minutos en cruzar la ciudad. Jennifer miró por la ventanilla las calles familiares y pensó en cómo cambiaría su vida. Antes conducía su propio coche, compraba en supermercados caros, cenaba en restaurantes. Ahora era la vida de un ama de llaves, contando cada dólar. El Hotel Riverview era un imponente edificio de estilo victoriano en el paseo fluvial de Cape Fear. 5 pisos de ladrillo rojo, grandes ventanales, un cuidado jardín delantero. El lugar era claramente caro. Recepcionista uniformado, vestíbulo de mármol, muebles antiguos. ¿Es usted Jennifer Clark? La mujer que estaba detrás del mostrador parecía severa, pero no antipática. Soy Marilyn Taylor, de Recursos Humanos. Cynthia me dijo que iba a venir. Sí, soy yo. Necesito un trabajo desesperadamente. Marilyn la miró de pies a cabeza. ¿Alguna experiencia en limpieza? Solo doméstica, pero aprendo rápido y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. El trabajo empieza a las 7 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. 6 días a la semana. Lunes libres. Hay que limpiar de 12 a 15 habitaciones por turno, dependiendo de la carga de trabajo. Marilyn sacó un formulario del cajón de su escritorio. Rellena el formulario. Si todo encaja, puedes ir a trabajar mañana. Jennifer rellenó el impreso, dando su antigua dirección y número de teléfono. En motivo por el que dejó su último trabajo, escribió emergencia familiar. Marilyn miró el formulario y asintió. De acuerdo. Mañana a las 7 en punto. Los uniformes están en la trastienda, en el número 317 del sótano. No llegues tarde, aquí es imperdonable.
Al salir del hotel, Jennifer se sintió aliviada. Por fin tenía una fuente de ingresos, por modesta que fuera. Ahora podía alquilar una habitación y empezar una nueva vida. Una vida como asistenta en un barrio barato, pero una vida, no un lento deslizamiento hacia la pobreza. Jennifer llevaba una semana trabajando en el Hotel Riverview cuando decidió comer por primera vez en el restaurante del hotel. Normalmente traía bocadillos de casa y comía en la sala de personal del sótano, pero hoy se había olvidado de preparar la comida. En su bolso llevaba las propinas de los huéspedes, $23, suficiente para un almuerzo modesto. El trabajo de la criada era más duro de lo que había imaginado. Tenía que limpiar 14 o 15 habitaciones por turno, cambiar la ropa de cama, limpiar los baños, aspirar las alfombras, limpiar todas las superficies. Al final del día le dolía la espalda y tenía las manos llenas de pequeños cortes causados por los detergentes. Pero Jennifer no se quejaba. El trabajo le daba $1,800 al mes y un techo. La habitación que alquilaba en Park Street estaba aún peor de lo que parecía en las fotos. El empapelado se desprendía de las paredes, el grifo del baño compartido goteaba constantemente y por las noches oía los gritos de los vecinos borrachos. Pero era mejor que vivir en la calle o en un albergue para indigentes. El restaurante River Terrace estaba situado en la planta baja del hotel y estaba considerado uno de los mejores de Wilmington. Una sala espaciosa con ventanas panorámicas que daban al río, mesas con manteles blancos, iluminación tenue. Jennifer nunca había estado aquí. Incluso en los mejores tiempos, estos lugares parecían demasiado caros para el presupuesto familiar. La anfitriona la sentó en una mesa junto a la ventana, en la esquina más alejada de la sala. Jennifer pidió el plato más barato del menú, una ensalada César por $14. Incluso esa cantidad le pareció un despilfarro, pero estaba cansada de bocadillos y comida enlatada. La sala se fue llenando de clientes. La mayoría eran hombres de negocios con trajes caros, parejas de ancianos con ropa elegante, mujeres jóvenes con joyas que costaban más de lo que Jennifer ganaba en un año. Ella se sentía fuera de lugar, con una sencilla blusa negra y unos pantalones baratos. El camarero trajo una ensalada y Jennifer empezó a comer, observando el río a través de la ventana. Barcos y yates se mecían en los muelles. Las gaviotas daban vueltas sobre el agua en busca de comida. El panorama parecía tranquilo y hermoso, dando la ilusión de que la vida seguía como siempre. Mesa para dos junto a la ventana. Oyó la voz del dueño del restaurante a su espalda. Ahí mismo, señor Mitchell. Jennifer ignoró el nombre y siguió picoteando las hojas de ensalada con el tenedor. Se le había quitado el apetito. Había perdido 2 kilos en la semana que llevaba trabajando en el hotel a causa del estrés y de una dieta escasa. Un médico probablemente diría que era una pérdida de peso poco saludable, pero ella no tenía dinero para consejos médicos. Gracias. Este sitio nos vendrá bien, respondió una voz de hombre, y Jennifer se quedó helada con el tenedor en la mano. La voz era dolorosamente familiar. Baja, con la ligera ronquera que tenía Robert cuando estaba resfriado. El mismo timbre, la misma entonación que había oído durante 22 años todos los días. Jennifer giró lentamente la cabeza y vio a un hombre sentado en una mesa a 3 metros de ella. Pelo oscuro con canas en las sienes, pero cortado de otra manera, más corto y arreglado. Rostro bronceado, más delgado de lo que ella recordaba. Gafas de montura extravagante que Robert nunca tuvo. Cara chaqueta azul oscuro, camisa blanca, corbata a rayas. Pero era él. Robert Clark, su marido, que yacía en su tumba del cementerio de Oakdale. Su corazón latía tan fuerte que Jennifer estaba segura de que todo el restaurante podía oír los latidos. Le temblaron las manos y el tenedor cayó sobre el plato con un ligero tintineo. Se inclinó rápidamente, tratando de esconderse detrás del respaldo de la silla y mantener los ojos en el hombre al mismo tiempo. Robert parecía más joven y sano que en los últimos meses de su vida en común. Las ojeras habían desaparecido, las arrugas se habían alisado y sus movimientos eran más seguros. Sonrió a la mujer sentada frente a él, una joven belleza pelirroja de unos 30 años, con un exquisito vestido verde. «Siento llegar tarde, Vanessa», dijo Robert desplegando la servilleta. La conferencia telefónica con el cliente se había prolongado más de lo previsto. «No pasa nada, David», la chica le puso la mano en la palma. «Estoy acostumbrada al ajetreo de los hombres de éxito». David. Se presentó como David.
Jennifer sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Robert no solo estaba vivo, tenía una nueva identidad, una nueva vida, una nueva mujer. Mientras ella limpiaba habitaciones de hotel y contaba céntimos, él disfrutaba de la compañía de una joven amante en un restaurante caro. ¿Cómo va el proyecto con la empresa de logística de Georgia?, preguntó Vanessa, acomodándose el pelo rojo detrás del hombro. Va muy bien. Están listos para firmar un contrato de 6 meses. Mi programa de consultoría para optimizar el suministro les viene como anillo al dedo. Robert dio un sorbo a su copa de vino blanco. Para finales de año tengo previsto abrir una sucursal en Atlanta, una empresa de consultoría. Robert siempre había estado muy versado en logística y conocía los puntos débiles de las empresas de transporte. Al fin y al cabo, él mismo había sido propietario de una durante 15 años. Ahora estaba utilizando esa experiencia bajo un alias, construyendo una nueva carrera sobre los restos de su antigua vida. Jennifer sacó el móvil del bolso y fingió leer los mensajes, aunque en realidad apuntaba a Robert con la cámara. Unas cuantas instantáneas rápidas, no muy claras, pero suficientes para demostrar que estaba vivo. El corazón aún le latía con fuerza y tenía la boca seca. ¿Y cómo van las cosas con la propiedad?, siguió preguntando Vanessa. Hablaste de comprar la casa del lago. Ya casi la tengo. Quiero algo con vistas al agua, lejos del ajetreo de la ciudad. Robert sonrió con esa sonrisa especial que Jennifer se sabía de memoria. Después de todos estos años trabajando en un entorno estresante, me merezco una vida tranquila. Entorno estresante. Jennifer casi se rió histéricamente. El único estrés que Robert había experimentado era planear su propia desaparición y robar millones de dólares. Ahora hablaba de unas merecidas vacaciones mientras su mujer trabajaba de asistenta para pagar sus deudas. ¿Eres tan misterioso?, Vanessa le frotó el brazo juguetonamente. Me cuentas muy poco del pasado. ¿Dónde vivías antes de mudarte a Carolina del Norte? En California, respondió Robert sin vacilar. Trabajaba para una empresa internacional de logística. Me cansé de las grandes empresas y decidí montar mi propio negocio. La mentira salió de su boca con tanta naturalidad como si hubiera estado ensayando la historia durante meses. Tal vez fuera así. Jennifer recordó las rarezas de su comportamiento 6 meses antes de su muerte. Las largas ausencias, el secretismo, los cambios de aspecto. Se estaba preparando para una nueva vida mientras ella se había alegrado ingenuamente de su autodesarrollo. El camarero trajo su pedido, filetes con verduras que costaban más de lo que Jennifer gastaba en comida en una semana. Robert cortó la carne y se metió un trozo en la boca, saboreando el sabor. No llevaba alianza en el dedo anular de la mano izquierda. Se había deshecho hasta de los símbolos de su vida anterior. Por cierto, David, dijo Vanessa, sorbiendo de su copa de champán, mi amiga quiere conocerte mejor. Ella también está divorciada y trabaja en un banco. ¿Por qué no hacemos un cuarteto? Aún no estoy preparado para nuevos conocidos. Robert negó con la cabeza. Acabo de salir de una relación difícil. Quiero centrarme en el trabajo y en ti. Una relación difícil. Así llamaba él a 22 años de matrimonio. Jennifer agarró el borde del mantel para evitar que las manos le temblaran de rabia. Aquel hombre le había arruinado la vida. La había dejado con deudas millonarias. La había obligado a trabajar por unos centavos y ahora se quejaba de una relación difícil a una joven amante. Lo comprendo, asintió Vanessa con simpatía. El divorcio siempre es un proceso doloroso. Es bueno que hayas podido empezar de cero, borrón y cuenta nueva. Jennifer pensó en su habitación con el papel pintado descascarillado, en su trabajo de criada, en las deudas que tendría que pagar el resto de su vida. Robert sí tenía una pizarra limpia, un nuevo nombre, una nueva identidad, dinero robado a su propia empresa, y lo único que le quedaba eran escombros. Robert sacó su teléfono del bolsillo y comprobó sus mensajes. Jennifer se dio cuenta de que el aparato era nuevo, un modelo caro. Una foto parpadeó en la pantalla. Robert con gafas de sol frente a la playa. Por lo visto, había tenido tiempo de irse de vacaciones mientras ella lloraba su muerte y se ocupaba del papeleo en el despacho del abogado. Lo siento, llamada de trabajo, se acercó el teléfono a la oreja. Hola, soy David Mitchell. Sí, he recibido sus propuestas de contrato. Mañana a las 2 estaría bien una reunión. Genial, adiós.
Jennifer escuchó la voz de su marido y no podía creer lo que estaba pasando. Hacía un mes había estado junto a su ataúd vestida de negro. Había echado tierra sobre la tapa y pensaba que había perdido a la persona más cercana a él. Ahora estaba sentado a 3 metros de ella, planeando reuniones de negocios y flirteando con una joven. Lo siento, cariño. Robert colgó el teléfono. Un nuevo cliente de Virginia. Quiere renovar por completo el sistema de envíos. Un gran contrato, muy lucrativo. Sabes mucho de logística, se maravilló Vanessa. ¿Cómo sabes tanto? Experiencia, sonrió Robert. Muchos años de trabajo en este campo. Conozco todos los entresijos y las trampas. Trampas. Sí que los conocía. La mayoría los había creado él mismo, robando cargamentos y falsificando documentos. Ahora esa experiencia le ayudaba a ganar dinero honradamente con identidades falsas. Jennifer se dio cuenta de que no podía seguir escuchando esta parodia de vida feliz. Se levantó, dejó los $20 de la ensalada sobre la mesa y se dirigió a la salida. Las piernas le temblaban y la cabeza le latía con fuerza por las emociones que la embargaban. En la puerta del restaurante, se dio la vuelta y volvió a mirar a Robert. Se reía de una broma de Vanessa. Parecía relajado y contento. Un hombre sin pasado, sin conciencia, sin remordimientos por la vida arruinada de su esposa. Jennifer salió del restaurante hacia el vestíbulo del hotel y se apoyó en la pared, intentando detener el temblor de sus manos. Había huéspedes y personal correteando, pero ella no vio a nadie. Lo único que pensaba era que Robert estaba vivo y que ahora sabía dónde encontrarlo. Después del shock del restaurante, Jennifer no podía concentrarse en su trabajo. Le temblaban las manos mientras cambiaba la ropa de cama, y los mismos pensamientos le rondaban la cabeza. Robert está vivo. Robert está aquí, en el mismo hotel donde ella trabaja de camarera. Robert disfruta de su nueva vida mientras ella limpia las secuelas de sus crímenes. Al día siguiente decidió averiguar qué estaba pasando exactamente. Tenía sentido empezar por los registros del hotel. Durante su descanso para comer, Jennifer bajó al sótano, donde se encontraba el archivo de registros. Como camarera, tenía acceso a todas las oficinas, incluso a los cubículos de los despachos. Los libros de registro de huéspedes estaban en un armario metálico junto al material de oficina. Jennifer encontró los registros de los últimos 3 meses y empezó a buscar entre los apellidos. Mitchell, David Mitchell. Ese es el registro de hace 2 meses. Número 417, una suite en la 4ª planta. La estancia era indefinida. Pago con 1 mes de antelación. El precio de la habitación era de $4,000 al mes. Jennifer silbó. Por ese dinero se podía alquilar un piso decente en un buen barrio. Obviamente Robert no escatimaba en comodidades. En la columna de peticiones especiales había una nota. Servicio de habitaciones después de las 12 del mediodía. No molestar hasta las 11 de la mañana. Jennifer memorizó el número y subió a la 4ª planta. La habitación 417 estaba al final del pasillo, en la parte más tranquila de la planta. Puertas caras de madera oscura, picaportes dorados, un pequeño cartel de «No molestar», así que Robert estaba en casa. Durante los días siguientes, estudió su rutina. Robert se levantaba tarde, nunca salía de la habitación antes de las 11 de la mañana. Desayunaba en el restaurante del hotel, leyendo los periódicos de negocios. Vestía caro, pero sin vulgaridades. Trajes de calidad, camisas italianas, relojes suizos. Parecía un exitoso hombre de negocios de mediana edad. Después del desayuno solía marcharse en un coche de alquiler. Jennifer le siguió varias veces durante la hora del almuerzo. Robert se subía a un Lexus negro con matrícula de Carolina del Norte y se dirigía al centro de la ciudad. El coche era claramente caro, el último modelo con asientos de cuero y cristales tintados. Un día Jennifer se atrevió a acercarse a la recepción con el pretexto de aclarar el horario de limpieza. La recepcionista de turno, una joven llamada Christy, estaba ansiosa por compartir cotilleos sobre los huéspedes. «¿Señor Mitchell?», preguntó Christy al oír la pregunta sobre la habitación 417. «Un hombre muy agradable, educado, nunca se queja, siempre paga a tiempo, da propinas generosas al personal. ¿Cuánto tiempo lleva alojado con usted?» «2 meses, pero quiere renovar. Dijo que está buscando una casa para comprar, pero por ahora se aloja en un hotel». Christy bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Hace trabajos de consultoría para empresas de transporte. Tiene mucho éxito, por lo que parece.
siempre en traje de negocios, con un maletín, atendiendo llamadas de clientes. ¿De dónde es? De California, creo. Se mudó por trabajo. La chica se encogió de hombros. No habla mucho de sí mismo, pero es normal en los hombres de negocios. Suelen ser reservados. Jennifer asintió y volvió al trabajo. Robert había creado la tapadera perfecta para sí mismo. Un consultor de éxito de California que se había trasladado para desarrollar su negocio en la costa este, sin vínculos con el pasado, sin detalles sospechosos. El trabajo profesional de un hombre que había pasado mucho tiempo preparándose para desaparecer. Al día siguiente tuvo la oportunidad de limpiar las habitaciones del cuarto piso. Robert se había marchado después del desayuno, como de costumbre, pero Jennifer llamó a la puerta de la habitación 417, de todos modos, asegurándose de que no había nadie. Silencio. Sacó la llave maestra y entró. La suite era impresionante en tamaño y lujo. Un amplio salón con sillones de cuero y un gran televisor, un dormitorio con cama de matrimonio, un cuarto de baño de mármol con bañera de hidromasaje. Las ventanas daban al río, ofreciendo una hermosa vista del agua y de la lejana orilla. Jennifer echó un rápido vistazo a las cosas de Robert. Había trajes caros colgados en el armario, al menos una docena, todos de diferentes colores y estilos. Camisas de marcas famosas, corbatas de seda natural, zapatos italianos. El armario costaba más de lo que ella ganaba en un año. En la mesilla de noche había revistas de negocios: Logistics and Transport, International Trade, Business in America. Estaba claro que Robert mantenía una reputación profesional estudiando las noticias del sector. En un cajón del escritorio encontró tarjetas de visita. David Mitchell, consultor de logística y optimización de la cadena de suministro. Las tarjetas de visita estaban impresas en papel de calidad con el logotipo de una empresa ficticia, Atlantic Consulting Group. Incluían la dirección de una oficina en el centro de Wilmington y un número de teléfono móvil. Robert había pensado hasta en estos pequeños detalles. Tenía un techo legal para dirigir su negocio. En el cuarto de baño, Jennifer encontró cosméticos y productos de aseo caros. Robert siempre había sido un hombre pulcro, pero ahora su tocador parecía una boutique de artículos caros. Crema antiarrugas suiza, colonia italiana, espuma de afeitar francesa. Cada frasco costaba más de lo que ella gastaba en comida en una semana. Le llamó especialmente la atención un conjunto de documentos en un maletín de cuero sobre el escritorio. Un carné de conducir de Carolina del Norte a nombre de David Richard Mitchell. Tarjetas de crédito de 3 bancos diferentes, carnés de socio de prestigiosos clubes. Todos los documentos parecían absolutamente auténticos. Si eran falsificaciones, eran de una calidad excepcional. El carné de conducir tenía la foto de Robert, pero su aspecto era diferente. El pelo más corto, la cara más delgada, sin la cicatriz característica encima de la ceja izquierda, que le había quedado tras un trauma infantil. Al parecer, la cirugía plástica formaba parte de un plan para cambiar su aspecto. Jennifer hizo una foto de los documentos con su teléfono, con cuidado de no dejar rastro de su presencia. El maletín también contenía papeles de negocios, contratos con empresas de transporte, propuestas de optimización de rutas, cálculos de ahorro de costes. Robert trabajaba como consultor y, a juzgar por los importes de los contratos, con bastante éxito. Un documento en particular le llamó la atención: un contrato de alquiler de oficinas en el centro de negocios Capitol Plaza, en el centro de la ciudad. La duración del contrato era de un año, con una mensualidad de $3,000, así que Robert planeaba quedarse en Wilmington durante mucho tiempo y dirigir un negocio serio. En el dormitorio había caras fotografías enmarcadas sobre la cómoda. Robert en un yate con gafas de sol, Robert con Vanessa en algún restaurante, Robert en un campo de golf con hombres extraños en ropa deportiva. Las fotos creaban la imagen de un hombre de éxito con una vida social activa. Jennifer escudriñó la foto del yate. Al fondo se veían palmeras y la arena blanca de una playa. Tal vez fuera la misma foto que le había llegado por correo hacía un mes. Robert estaba de vacaciones en algún lugar cálido, mientras ella enterraba el ataúd vacío y lloraba una pérdida imaginaria. En el cajón de su escritorio había una libreta con direcciones y números de teléfono. Jennifer hojeó las páginas. Docenas de contactos de socios comerciales, clientes, proveedores de servicios. Un banco, una compañía de seguros,
un agente inmobiliario, un concesionario de coches. Robert había creado una completa red social en torno a su nueva identidad. La página titulada Fechas Importantes era especialmente interesante. David Mitchell cumplía años el 15 de mayo de 1978. Robert había rejuvenecido 3 años. La fecha en que se sacó el carné de conducir, la fecha en que registró su empresa, la fecha en que abrió sus cuentas bancarias. Todos los acontecimientos de su nueva vida estaban claramente planificados y registrados. Sonó el teléfono y a Jennifer casi se le cae el cuaderno del susto. Robert estaba llamando a la habitación. Al parecer se había olvidado algo o había decidido volver antes de lo habitual. Rápidamente puso sus cosas en su sitio y se escabulló de la habitación, cerrando la puerta con la llave maestra. En el pasillo, Jennifer se encontró con su colega Marta, una criada mayor del piso siguiente. ¿Qué haces en el cuarto piso? Sonorinon, se preguntó Marta. Sus habitaciones están en la 2 y la 3. Estoy sustituyendo a Linda. Está enferma, mintió Jennifer. Marilyn preguntó por la suite del 417. Marta asintió y siguió adelante. Jennifer bajó al primer piso y continuó con su trabajo habitual, pero sus pensamientos estaban ocupados con lo que había visto. Robert no solo se había fugado con dinero robado, había cambiado radicalmente de vida. Un nuevo nombre, nuevos papeles, nueva apariencia, nueva profesión. Requirió meses de preparación y una importante inversión financiera. Así que robar bienes no fue una decisión espontánea en un momento de crisis, sino una estrategia a largo plazo. Robert robaba sistemáticamente bienes, acumulaba dinero y al mismo tiempo preparaba el terreno para desaparecer. Cambiar de aspecto, comprar documentos, encontrar un lugar adecuado para una nueva vida, todo esto llevaba su tiempo. Jennifer recordó las rarezas en el comportamiento de su marido durante el último año. Frecuentes viajes de negocios de los que apenas le hablaba, llamadas telefónicas secretas, la compra de una caja fuerte y el traslado de documentos importantes a la oficina, actividades deportivas y cambio de imagen. Todo formaba ahora un cuadro lógico de preparativos para la huida. Especialmente escandalosa era la facilidad con la que Robert se había metido en el papel de David Mitchell. No parecía un hombre atormentado por la conciencia o el miedo a ser descubierto. Al contrario, parecía contento y confiado. Cenas románticas con Vanessa, reuniones de negocios con clientes, planes para comprar una casa en el lago. Una vida plena y feliz con dinero robado. Al final de la jornada laboral, Jennifer subió al autobús y condujo a casa, a su destartalada habitación de Park Street. Por la ventana se veían los bloques grises del barrio obrero, las chimeneas de las fábricas, las vallas nudosas. El contraste con el lujo de la suite era enorme. Robert vivía como un rey y ella como una mendiga. En casa, Jennifer sacó su portátil y empezó a buscar en Internet. Atlantic Consulting Group existía. Tenía una página web profesional con una descripción de los servicios e información de contacto. David Mitchell figuraba como consultor principal, con 20 años de experiencia en el sector de la logística. El sitio tenía incluso testimonios de clientes satisfechos y fotos de Robert en un entorno empresarial. Al parecer, ofrecía un servicio de calidad y ganaba dinero honradamente. Lo irónico era que había adquirido sus conocimientos y experiencia dirigiendo una empresa a la que luego había estafado a cambio de nada. Jennifer cerró el portátil y se tumbó en la estrecha cama. Detrás de la delgada pared, los vecinos discutían a gritos. Las sirenas de los coches de policía aullaban fuera. La vida en el barrio barato había seguido su curso sombrío mientras que a pocos kilómetros Robert disfrutaba de comodidad y paz. Pero ahora ella sabía la verdad. Sabía dónde vivía, cómo era, a qué se dedicaba. El siguiente paso era decidir qué hacer con esa información. ¿Acudir a la policía? ¿Contratar a un investigador privado? ¿O ir por su cuenta? Jennifer se dio cuenta de que el encuentro fortuito en el restaurante le había brindado una oportunidad única. Robert se sentía seguro, sin saber que había sido descubierto. La ventaja de la sorpresa estaba de su lado y debía utilizarla sabiamente. Jennifer pasó la noche en vela reflexionando sobre la situación. Las emociones, rabia, resentimiento, deseo de venganza, fueron dejando paso al frío cálculo. Robert estaba vivo, eso era un hecho.
Pero para hacerle pagar sus deudas, necesitaba pruebas contundentes. Las fotos del restaurante y los documentos de la habitación eran solo el principio. Se necesitaban más pruebas contundentes. Por la mañana, llamó al abogado de Harrison y concertó una cita para el fin de semana. Era imposible hablar de semejante descubrimiento por teléfono. Sonaba demasiado fantástico. Harrison accedió a hacer tiempo el sábado, aunque advirtió que una consulta de fin de semana costaría más. En el trabajo, Jennifer trazó un plan de acción. Necesitaba reunir toda la información posible sobre la vida de Robert como David Mitchell. Documentos, fotografías, grabaciones de conversaciones, testimonios de personas que le conocían. Cuantas más pruebas, más difícil le resultaría negar su verdadera identidad ante un tribunal. Lo primero que hizo fue investigar sus contactos comerciales. El cuaderno que había visto en la habitación tenía los números de teléfono de clientes y socios. Si podía ponerse en contacto con ellos y grabar una conversación en la que Robert se presentara como David Mitchell, sería una prueba importante. Durante la pausa para comer, Jennifer volvió a irrumpir en la habitación 417. Robert, como de costumbre, había salido por negocios después del desayuno. Rápidamente fotografió todas las páginas de la libreta de direcciones, con especial atención, contactos de clientes y socios comerciales. También fotografió las tarjetas bancarias, los documentos de la empresa y todos los papeles personales. En su maletín había un nuevo documento. Un contrato preliminar para la compra de una casa en el lago de Wrightsville Beach. El importe de la operación ascendía a $800,000, con un pago inicial de $200,000 en efectivo. Una casa de 3 dormitorios con muelle propio y vistas al agua. Robert iba a gastar en la propiedad más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Jennifer fotografió la escritura y los recibos de las transferencias bancarias. El dinero procedía de la cuenta personal de David Mitchell en el First National Bank, así que Robert tenía ahorros considerables, no solo bienes robados, sino dinero en efectivo que había escondido por adelantado. Sobre el escritorio, había una agenda con un programa de reuniones para las próximas semanas. Mañana a las 2 de la tarde, una presentación para la empresa de logística Carolina Transport. Pasado mañana a las 10 de la mañana, una reunión con el director del banco sobre un préstamo para comprar una casa. El viernes es un almuerzo de negocios con un cliente potencial de Georgia. Jennifer anotó todas las reuniones importantes. Esto le dio la oportunidad de seguir a Robert, fotografiarlo en un entorno de negocios, tal vez escuchar conversaciones con clientes. Cada reunión en la que se presentaba como David Mitchell era una prueba más del engaño. En el cuarto de baño se fijó en un nuevo objeto, un cepillo de dientes eléctrico de marca cara. El mango tenía grabado el monograma DM, David Mitchell. Robert había pensado bien la imagen, creando la ilusión de un hombre que había llevado ese nombre durante años. Jennifer recordó que Robert siempre tenía la costumbre de morder los lápices cuando estaba nervioso. En la papelera bajo el escritorio había restos de lápices masticados, un viejo hábito que delataba su verdadera identidad mejor que cualquier identificación. Después del trabajo fue al centro, al edificio Capitol Plaza, donde Robert alquilaba un despacho. El centro de negocios era una moderna torre de cristal y acero de 20 plantas. En el vestíbulo colgaba una placa con los nombres de las empresas inquilinas. Atlantic Consulting Group estaba en la 15ª planta. Jennifer subió en el ascensor y encontró el despacho. La puerta estaba cerrada, pero a través de la mampara de cristal pudo ver una pequeña habitación con un escritorio, un ordenador y archivadores. En la pared colgaban diplomas y certificados a nombre de David Mitchell, cursos de logística, pertenencia a asociaciones profesionales. El guardia de seguridad del edificio, un hombre mayor vestido de uniforme, le preguntó amistosamente qué buscaba. Quería ver al señor Mitchell, pero no está, explicó Jennifer. ¿Sabe cuándo suele estar en la oficina? David, un tipo agradable, educado. No viene con regularidad, sobre todo para reuniones con clientes. El guardia se rascó la barba canosa. Lo vi ayer sobre las 3 de la tarde, hablando con unos hombres de negocios trajeados. ¿Cuánto tiempo lleva alquilando una oficina aquí? 2 meses como mucho. Dijo que venía de California de hacer negocios en el este. El hombre sonrió. Paga el alquiler puntualmente, sin problemas. Es el tipo de inquilino que nos gusta. Jennifer dio las gracias al guardia y bajó al vestíbulo.
Ahora tenía otro testigo que podía confirmar la identidad de David Mitchell y cuándo había estado en la ciudad. Cada vez más gente veía a Robert con una nueva imagen, lo que haría más difícil negarlo en el futuro. El sábado por la mañana se reunió con Harrison en su despacho. El abogado escuchó la historia en silencio, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en su cuaderno. Mientras Jennifer mostraba fotos de los documentos y relataba los detalles de la nueva vida de su marido, Harrison se quitó las gafas y tardó un buen rato en limpiarlas. «Esto es increíble», dijo al fin. «Si es como usted dice, estamos ante un fraude cuidadosamente planeado. Su marido no solo robó la mercancía, sino que fingió su propia muerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Acudir a la policía? No tan rápido». Harrison negó con la cabeza. «Técnicamente, Robert Clark está muerto. Se ha expedido el certificado de defunción. Se ha celebrado el funeral. Para demostrar que está vivo, necesitas pruebas concretas. De lo contrario, sus abogados dirán que David Mitchell es solo un doble. Pero documentos, fotografías, no es suficiente. Necesitamos datos biométricos, huellas dactilares, ADN, registros médicos, o un video de él admitiendo ser Robert Clark». Jennifer se lo pensó. Conseguir huellas dactilares o una muestra de ADN era prácticamente imposible. Pero grabar una confesión, eso sí que era un reto. «Solo hay un problema», continuó Harrison. «Aunque podamos demostrar que David Mitchell y Robert Clark son la misma persona, será difícil detenerle. Tiene nuevos documentos, probablemente preparados de forma muy profesional. Puede afirmar que realmente es David Mitchell y que Robert Clark es su identidad ficticia para algún fin. Entonces, ¿cómo hacemos que pague sus deudas? A través de demandas civiles. Si el tribunal determina que eludió fraudulentamente sus obligaciones, las deudas de la empresa se convertirán en sus deudas personales». Harrison hizo los cálculos sobre el papel, pero el proceso llevaría meses, si no años. Jennifer se sintió decepcionada. Esperaba una solución rápida al problema, pero resultó ser una larga batalla legal de resultado incierto. «Hay otra opción», dijo Harrison, viendo su frustración. «Podríamos intentar que reconociera voluntariamente sus deudas. Chantaje, por decirlo sin rodeos». «¿Chantaje?» «La amenaza de la exposición pública. Si sus clientes descubren que David Mitchell es en realidad un fraude que fingió su propia muerte, su reputación y su negocio quedarán destruidos. Tal vez preferiría pagar para mantener el secreto». La idea le pareció atractiva a Jennifer. Robert siempre había temido el escándalo y valoraba su reputación. La amenaza de ser descubierto podría obligarle a hacer un trato. «Pero el chantaje también requiere pruebas convincentes», advirtió la abogada. «Y hay que tener cuidado. El chantaje es un delito si sobrepasa ciertos límites». La semana siguiente, Jennifer comenzó una vigilancia más activa de Robert. Estudió sus rutas, sus lugares de encuentro, sus hábitos. Robert resultó ser un hombre pedante. Siempre llegaba a los lugares acordados 15 minutos antes de la reunión. Le gustaba sentarse de espaldas a la pared para poder ver toda la sala. El martes había quedado con unos clientes en la cafetería Port Breeze, en el paseo marítimo. Jennifer se sentó en una mesa cercana y encendió la grabadora de su teléfono. Robert habló de las ventajas de la nueva ruta de reparto. Se hizo llamar David y mencionó su experiencia en California. La grabación era clara. Se oía claramente su voz. El jueves, ella le siguió al banco. Robert estaba reunido con el director para hablar de un préstamo hipotecario para comprar una casa. Jennifer consiguió sacarle una foto a través de la mampara de cristal de la sala de reuniones. En la foto aparecía firmando documentos y estrechando la mano del banquero. Lo más valioso fue un incidente ocurrido el viernes. Robert almorzaba con un cliente potencial, el propietario de una pequeña empresa de transportes de Georgia. El hombre admiró abiertamente la experiencia de David en logística y le preguntó de dónde había sacado un conocimiento tan profundo del sector. 20 años en el negocio, respondió Robert mientras cortaba su filete. Empecé como expedidor y fui ascendiendo hasta dirigir una gran empresa. He visto el sector desde dentro, conozco todas las trampas. ¿Qué tipo de empresa?, preguntó el cliente. Robert dudó un segundo. Jennifer se dio cuenta. Luego sonrió y dio un nombre ficticio. Western Logistics, Los Ángeles, especializada en envíos internacionales. Por desgracia, la empresa quebró el año pasado debido a la crisis económica. Jennifer grabó toda la conversación.
Las mentiras salían de la boca de Robert con tanta naturalidad que era fácil creerlas. Creó una biografía detallada de David Mitchell, pensando incluso explicaciones para los puntos problemáticos. Al final de la semana, Jennifer había acumulado bastante material: fotografías, notas de conversaciones, documentos, relatos de testigos presenciales. Todo formaba un cuadro convincente de una doble vida. Quedaba por decidir cómo utilizar las pruebas reunidas de la manera más eficaz. Jennifer pasó el fin de semana sistematizando las pruebas que había reunido. En la mesa de su habitación colocó fotografías impresas, transcripciones de grabaciones de audio, copias de documentos. Se había acumulado suficiente material para convencer a cualquier escéptico. David Mitchell y Robert Clark eran la misma persona. El lunes por la mañana se reunió de nuevo con Harrison. El abogado escudriñó cada documento, escuchó grabaciones de conversaciones, examinó fotografías con lupa. Su calma profesional fue sustituida gradualmente por la sorpresa y luego por la excitación. «Es un trabajo brillante, señora Clark», dijo dejando a un lado la última fotografía. «Tenemos pruebas suficientes para entrar en acción». La voz de las grabaciones pertenece sin duda a su marido. Lo recuerdo de reuniones anteriores. Los documentos parecen auténticos, pero los nombres y las fechas no coinciden con su biografía real. ¿Y ahora qué? Primero contactamos con los acreedores. Necesitan saber que el deudor está vivo y se oculta bajo una identidad falsa. Harrison sacó una lista de bufetes de abogados de un cajón. Luego presentamos una petición para que se declare nula la muerte de Robert Clark. Y por último, presentaremos una denuncia por fraude ante la policía. ¿Y si intenta escapar cuando se entere de la investigación? Es posible. Por eso tenemos que actuar con rapidez y de forma coordinada. El abogado cogió el teléfono. Hoy mismo me pondré en contacto con los abogados de los principales acreedores. Si todo va según lo previsto, deberíamos poder conseguir una orden judicial de detención antes de que acabe la semana. Jennifer sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Meses de humillación y pobreza llegaban a su fin, pero aún quedaba mucha incertidumbre por delante. Robert no se rendiría sin luchar. Perdería demasiado exponiéndose. Harrison empezó con una llamada telefónica a Morris & Associates, un bufete de abogados que representa a fabricantes de dispositivos médicos. Thomas Morris, socio del bufete, se mostró escéptico al principio, pero cuando Harrison le remitió las fotos y las grabaciones de audio, el tono de la conversación cambió. «Si esto es cierto, estamos ante un delito federal», afirmó Morris. «Muerte fingida, falsificación de documentos, gran fraude. Mi cliente perdió $400,000 por culpa de este hombre. Estamos dispuestos a aportar todas las pruebas y a ayudar a detener al sospechoso», replicó Harrison. «Pero necesitamos garantías de que las deudas se le cobrarán a él personalmente y no a su viuda». Llamadas similares se sucedieron en las oficinas de otras empresas afectadas. Aseguradoras, fabricantes de productos electrónicos, propietarios de equipos informáticos. Todos ellos perdieron cientos de miles de dólares debido a los robos y accidentes de los camiones de Robert. Cuando resultó que el culpable estaba vivito y coleando, su reacción fue unánime: exigir la detención inmediata y la restitución. El miércoles, Harrison había reunido una coalición de 7 bufetes de abogados que representaban a los principales acreedores. El importe total de los daños ascendía a $8,200,000, incluso más de lo reclamado inicialmente. Algunas empresas presentaron demandas adicionales por lucro cesante y daños morales. «Ahora tenemos que pensar en la operación trampa», dijo Harrison en una reunión con representantes de las partes afectadas. «El sospechoso es cauto y puede intentar huir a la primera señal de peligro». Los detectives del Departamento de Policía de Wilmington, implicados en el caso, revisaron los materiales recogidos y llegaron a la conclusión de que Robert estaba efectivamente vivo. Los análisis forenses confirmaron la identidad de las voces en las grabaciones antiguas de las entrevistas y en los nuevos archivos de audio. Un experto en caligrafía comparó las firmas de los documentos de Robert Clark y David Mitchell. A pesar de los intentos de disimular el estilo de escritura, las características delataban a un hombre. «Podríamos detenerlo en el hotel», sugirió el detective Riley, que estaba estudiando los planos del edificio Riverview. «La habitación 417 está al final del pasillo, con pocas vías de escape».
Es demasiado arriesgado, objetó Harrison. Hay muchos testigos en el hotel y podría cundir el pánico. Es mejor atraerlo a un lugar donde podamos controlar la situación. Jennifer sugirió su plan. Ella conocía la rutina de Robert, sus hábitos y debilidades. Se podría tender una trampa utilizando sus contactos de negocios. Tiene una reunión programada para el viernes con un cliente de Georgia, dijo mostrando las entradas de la agenda de Robert. La reunión es en el restaurante Harbor Lights, en el Paseo Marítimo. Si podemos sustituir a nuestro hombre por el cliente, podría funcionar, convino el detective Riley. Harbor Lights es un pequeño establecimiento con una sola salida. Fácil de bloquear, mínimos transeúntes. El plan empezó a tomar forma. Uno de los abogados, Daniel West, aceptó hacer el papel de cliente potencial. Tenía más o menos la misma edad que el auténtico empresario de Georgia y experiencia en el sector del transporte. Conocimientos suficientes para mantener una conversación convincente. Jennifer debía ponerse en contacto con Robert y reprogramar la reunión del mediodía a las 7 de la tarde con el pretexto de un cambio en la agenda del cliente. La hora de la tarde era más favorable, menos clientes en el restaurante, más oportunidades para la vigilancia encubierta. El jueves por la mañana, llamó a la oficina de Atlantic Consulting Group desde un teléfono móvil que había comprado específicamente para este fin. Robert contestó al tercer tono. Su voz era alegre y profesional. David Mitchell al habla. Señor Mitchell, soy Cindy, de la oficina del señor Johnson en Atlanta. Jennifer cambió el tono de voz, más alto de lo habitual. Llamo por la reunión de mañana. Sí, al habla. Desafortunadamente, el señor Johnson está retrasado en las negociaciones en Savannah. No podrá llegar hasta esta tarde. ¿Es posible reprogramar la reunión para las 7 de la tarde? Robert se queda un momento en silencio, al parecer consultando su agenda. Las 7 de la tarde me viene bien. El lugar sigue siendo el mismo. ¿El restaurante Harbor Lights? Sí, todo lo demás sigue igual. El señor Johnson se disculpa por las molestias. Está bien, eso pasa en los negocios. Hasta luego. Jennifer desconectó y respiró aliviada. La primera parte del plan había funcionado. Robert había aceptado los cambios sin sospechar ninguna trampa. Estuvo nerviosa todo el viernes, esforzándose por concentrarse en el trabajo. Sus compañeros se dieron cuenta de su distracción, pero lo atribuyeron al cansancio. Jennifer parecía agotada tras semanas de estrés y falta de sueño. A las 6 de la tarde, todos los participantes en la operación habían ocupado sus puestos. Los detectives Riley y Connolly estaban apostados en un coche sin identificación frente al restaurante. El abogado West ya estaba sentado en una mesa, estudiando el menú y mirando de vez en cuando el reloj. Jennifer y Harrison observaban desde una cafetería cercana a través de un ventanal. Robert apareció precisamente a las 7 de la tarde. Iba elegante con un traje gris oscuro y una camisa azul claro. Llevaba el pelo bien peinado y los zapatos relucientes. Caminaba con seguridad y postura erguida. Un hombre acostumbrado al éxito y al respeto. Entró en el restaurante y miró a su alrededor en busca de un cliente. West levantó la mano para llamar la atención. Robert se acercó a la mesa, se estrecharon la mano y se sentaron uno frente al otro. Comenzó la habitual conversación de negocios, intercambio de tarjetas de visita, pedido de bebidas, discusión sobre la necesidad de la empresa de optimizar la logística. El señor Johnson me habló de su éxito en California, dijo West, interpretando el papel de un cliente interesado. ¿Cuáles han sido los proyectos más significativos? He trabajado con varias grandes empresas, dijo Robert, metiéndose en el papel. Uno especialmente exitoso fue un proyecto de optimización de envíos internacionales para Tech Solutions. Conseguimos reducir los costes un 30%. Jennifer escuchó a través del micrófono que West había encendido subrepticiamente en su teléfono. Robert estaba mintiendo de nuevo, inventándose proyectos y empresas inexistentes. Cada palabra quedaba grabada como una prueba más del fraude. La conversación se prolongó durante casi una hora. Robert esbozó sus propuestas para mejorar el sistema de transporte, dio plazos aproximados y el coste de sus servicios. Obviamente esperaba un contrato favorable y se esforzaba por causar una buena impresión. Creo que podemos empezar a trabajar juntos, dijo West al terminar la reunión. Tengo que consultarlo con mis socios, pero tu propuesta parece interesante. Estupendo, sonrió Robert. Espero tu llamada a principios de la semana que viene.
Se despidieron y Robert se dirigió a la salida. Los detectives lo esperaban en la puerta. Riley mostró su placa y puso la mano en el hombro de Robert. David Mitchell, policía de Wilmington, está detenido como sospechoso de fraude. Tiene derecho a guardar silencio. Robert se quedó de piedra. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron de golpe. Intentó dar un paso atrás, pero el segundo detective le impidió la retirada. Durante unos segundos, Robert permaneció inmóvil, aparentemente intentando comprender qué estaba pasando. ¿Qué fraude? Finalmente habló. Se equivocan. Soy un ciudadano respetuoso con la ley. Ya nos lo contarás en comisaría, dijo brevemente Riley mientras lo esposaba. Tenemos algunas preguntas serias para Robert Clark. Ante la mención de su verdadero nombre, Robert se sacudió como una descarga eléctrica. La máscara de calma se había desvanecido por fin, y su rostro reflejaba miedo y desesperación. Se dio cuenta de que el juego había terminado, el engaño había quedado al descubierto. Jennifer observó la detención desde la ventana de la cafetería. Sus sentimientos eran contradictorios. La satisfacción de que se hubiera hecho justicia se mezclaba con el dolor del derrumbamiento final de sus ilusiones sobre su marido. El hombre al que había amado durante 22 años era capaz de semejante traición. Se llevaron a Robert en un coche de policía. Harrison se acercó a la mesa donde estaba sentada Jennifer y le puso la mano en el hombro. Se acabó, dijo en voz baja. Ahora empezará el juicio, pero lo difícil ya ha pasado. Jennifer asintió, sin confiar en su propia voz. Le esperaban meses de pleitos, pero al menos tenía la esperanza de saldar sus deudas y rehacer su vida. Por fin Robert tendría que rendir cuentas de sus actos. El interrogatorio de Robert duró 6 horas. Jennifer estaba sentada en el pasillo de la comisaría, esperando los resultados. A través de la puerta de cristal de la sala de reuniones, pudo ver a su marido esposado sentado a una mesa metálica. Su abogado, un hombre delgado con un traje caro, escribía algo nervioso en un cuaderno. El edificio de la comisaría olía a desinfectante y café viejo. Los fluorescentes parpadeaban en lo alto, creando una iluminación blanca y enfermiza. Las sillas de plástico eran incómodas y la espalda le dolía de tanto estar sentada. Pero Jennifer no podía irse. Necesitaba oír la verdad de labios del marido que creía muerto. Al principio Robert había negado todas las acusaciones. Afirmó que en realidad era David Mitchell y que la historia de Robert Clark era un malentendido. Su voz sonaba segura, sus gestos convincentes. 22 años de matrimonio habían enseñado a Jennifer a leer sus expresiones faciales, y podía ver que Robert mentía con la misma habilidad con la que vendía sus servicios de consultoría. Pero cuando los detectives le presentaron las cintas de audio, las fotografías y los documentos que Jennifer había recopilado, su resistencia empezó a flaquear. Primero trató de explicar las coincidencias como coincidencias. Luego afirmó que le estaban tendiendo una trampa. Finalmente se calló, apretó los labios y se quedó mirando el escritorio. Las pruebas forenses de voz confirmaron que era la misma persona, explicó el detective Riley a su abogado. Además, tenemos testigos que le vieron de las dos formas. El análisis de la escritura también dio positivo. Y lo que es más, añadió el detective Connolly, poniendo las fotografías sobre la mesa. Tenemos historiales médicos. David Mitchell fue tratado por un dermatólogo para extirparle una cicatriz encima de la ceja izquierda, la misma cicatriz que Robert Clark tenía desde niño. El abogado de Robert, que se presentó como Raymond Black, pidió tiempo para consultar con su cliente. Hablaron durante casi una hora, y Jennifer pudo ver a través del cristal cómo Robert se deprimía cada vez más. Al principio gesticulaba, demostrando algo. Luego escuchó al abogado, negando con la cabeza. Finalmente apoyó la cabeza sobre las manos, en un gesto de rendición total. Jennifer le recordaba haciendo el mismo gesto cuando su empresa empezó a tener graves problemas financieros hacía 5 años. Ella lo había abrazado y le había dicho que juntos superarían las dificultades. Qué ingenuo sonaba eso ahora. Cuando se reanudó el interrogatorio, Robert confesó. Sí, es Robert Clark. Sí, fingió su propia muerte. Sí, había robado bienes por valor de millones de dólares y los había vendido a través de empresas fantasma. Pero incluso en su confesión, intentó justificarse, presentarse como una víctima de las circunstancias. La empresa estaba en quiebra, dijo con voz monótona, sin levantar los ojos.
Los competidores bajaban los precios, los clientes se iban a compañías más baratas. Grandes cadenas como Amazon crearon sus propios servicios logísticos. Las empresas más pequeñas se quedaron sin sitio en el mercado. Eso no justifica robar los envíos de los clientes, objetó el abogado Davis, presente durante el interrogatorio. No estaba robando, soltó Robert. Me estaba prestando a mí mismo. La empresa transportaba mercancías y yo me llevaba temporalmente parte de ellas para venderlas. Iba a devolverlo cuando me recuperara. ¿Tomado temporalmente? Intervino sarcásticamente el fiscal. ¿Durante 2 años? ¿Y cómo explica los registros falsos de robos y accidentes? Robert guardó silencio un momento, buscando palabras. Las compañías de seguros exigían explicaciones oficiales sobre los envíos desaparecidos. No podía decir la verdad, significaba la quiebra inmediata. Así que hice informes falsos para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para ganar dinero y saldar mis deudas. Robert levantó la vista. Iba a devolver hasta el último céntimo. Jennifer escuchó estas explicaciones a través de la puerta y sintió una amarga ironía. Robert hablaba como si fuera un noble ladrón que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Solo que en su caso, estaba robando a los clientes para salvar su propia empresa. Entonces, ¿por qué fingió su muerte? El fiscal continuó su interrogatorio. Robert apretó los puños y Jennifer notó que tenía los nudillos blancos. Temía incurrir en responsabilidad penal. Me di cuenta de que tarde o temprano el plan saldría a la luz. Pensé que si yo moría oficialmente, las deudas pasarían a Jennifer, que podría declararse en quiebra y empezar una nueva vida. Así que puso la responsabilidad en su esposa. Quería protegerla, gritó Robert. Cuando una persona se declara en quiebra, la mayoría de sus deudas se cancelan. A Jennifer le quedaría una pequeña cantidad de dinero que podría pagar con los años, y yo ganaría dinero con un nuevo nombre y la ayudaría en secreto. Jennifer apenas podía contener la risa. En la mente de Robert, él era un marido bondadoso que se sacrificaba por su familia. Deudas multimillonarias, trabajar de criada por unos céntimos, vivir en los barrios bajos. Todo eso era su preocupación por ella. ¿Cuánto dinero gastó en crear la identidad de David Mitchell? Preguntó el detective Riley. Los documentos costaron $500,000. Esto es obra de profesionales. No solo certificados falsos, sino una leyenda en toda regla con un historial confirmado en las bases de datos gubernamentales. ¿Dónde encontró a estos profesionales? A través de un conocido en Miami. Se ocupaba de la inmigración ilegal. Ayudaba a la gente a conseguir documentos estadounidenses. No, Robert se frotó la frente. Se gastó otros 100 de los grandes en cirugía plástica, cambios de imagen. Un dermatólogo le quitó cicatrices. Un cirujano le corrigió la forma de la nariz. Un dentista le cambió la mordida. Jennifer recordaba que Robert explicaba sus cambios como un deseo de parecer más joven para sus clientes. Incluso se alegró de que su marido se cuidara. Ahora tenía sentido. Estaba preparando un nuevo rostro para una nueva vida. ¿Algún otro gasto? El detective continuó su interrogatorio. Alquiler de una oficina, habitaciones de hotel, compra de ropa y de un coche, gastos cotidianos. Robert sacó un cuaderno del bolsillo. Lo anoté todo. En 2 años gasté unos $3 millones para instalarme en mi nueva vida. La cifra dejó atónita a Jennifer. $3 millones era más de lo que ganaría en el resto de su vida. Robert se gastó el dinero robado en lujos mientras ella ahorraba en comida. Después de la entrevista, Harrison se reunió con el fiscal y el abogado de Robert para discutir la posibilidad de un acuerdo. Jennifer asistió a las negociaciones, sentada en un rincón de la sala y observando a su exmarido. Robert había envejecido 10 años en una noche en una celda de la cárcel. Su caro traje estaba arrugado, se había quitado la corbata y llevaba el pelo revuelto. Mi cliente está dispuesto a indemnizar íntegramente a los perjudicados, dijo Black abriendo su maletín, a cambio de una sentencia reducida y la posibilidad de libertad condicional. Primero, muéstreme dónde está el dinero, replicó el fiscal. Según nuestros cálculos, los bienes robados valían $8,200,000. ¿Dónde está esa cantidad? Robert miró a su abogado y suspiró pesadamente. La mayor parte se ha gastado, le expliqué. Papeleo, operaciones, alquiler, gastos cotidianos. El dinero se iba rápido. Cifras concretas, exigió Harrison sacando una calculadora.
Robert abrió el cuaderno, el mismo que Jennifer había fotografiado en su habitación de hotel. $500,000 para el papeleo, $100,000 para los procedimientos médicos, alquiler de una habitación de hotel, $4,000 al mes durante 2 años, $96,000. Oficina, $3,000 al mes, es decir, $72,000. Alquiler de coche, $1,200 al mes, $28,800. El fiscal anotó las cifras, moviendo la cabeza de vez en cuando. Ropa, zapatos, accesorios, unos $100,000, continuó Robert. Restaurantes, ocio, regalos para Vanessa, unos $50,000. El resto fueron pequeños gastos que no anoté. ¿Total gastado? El fiscal hizo cuentas. $3,000,000, quizá un poco más, replicó Robert. ¿Dónde están los otros $5,200,000? En cuentas bancarias a nombre de David Mitchell. Robert dio los nombres de los bancos y los números de cuenta. Más el depósito de la Casa del Lago, $200,000. Eso podría recuperarse si se echaba atrás en el trato. Harrison hizo un cálculo rápido en una calculadora. Eso suma $5,400,000 fondos disponibles. Y la pérdida total es de $8,200,000. Es una diferencia de casi $3,000,000. Mi cliente no puede dar lo que no tiene, dijo Black. Entonces el resto de la deuda recaerá sobre la viuda, señaló el fiscal. Por ley, ella hereda tanto los activos como los pasivos de su difunto marido. Y como el señor Clark está técnicamente muerto, pero está vivo. Jennifer estaba indignada y no podía soportarlo más. Está sentado aquí mismo. Legalmente, es un asunto complicado, explicó el fiscal. Se ha emitido el certificado de defunción, se ha tramitado la herencia. Haría falta otro juicio para anular esos documentos. Jennifer sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez. Había esperado que la detención de Robert resolviera todos los problemas, pero resultó que gran parte del dinero había desaparecido irremediablemente. Incluso tras el reembolso de los fondos disponibles, le quedaría una deuda de $2,500,000. Hay otra opción, dijo Harrison tras una larga pausa. Solicitaremos el divorcio, pidiendo la nulidad por fraude. Si el tribunal decide que Jennifer fue engañada sobre la situación financiera de su marido, las deudas podrían ser reconocidas como pasivo personal de él. Esto llevará años de litigios, advirtió Black, y el resultado es incierto. Los tribunales son reacios a anular documentos legalmente ejecutados. Mejor que toda una vida de deudas, replicó Harrison. Las negociaciones continuaron a última hora de la tarde. Los abogados discutían sobre tecnicismos legales. El fiscal insistía en la pena máxima. Robert intentaba regatear. Jennifer estaba sentada en un rincón, sintiéndose como una marioneta en un juego ajeno. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo. Robert entregaría todos los fondos disponibles, $5,400,000, para cubrir las deudas. Fue condenado a 8 años de prisión por fraude a gran escala. Jennifer fue liberada de las deudas restantes con la condición de que renunciara a reclamar cualquiera de los bienes de su marido, incluidas las ganancias futuras. 8 años, repitió Robert mientras leían los términos del acuerdo. Tendré 60 años cuando salga. ¿Quién contrataría a un exconvicto de 60 años? Dada la magnitud del delito, es una sentencia indulgente, dijo el fiscal. La pena máxima por este tipo de actos es de 15 años sin libertad condicional. ¿Y mi mujer? Robert miró a Jennifer por primera vez en todo el día. ¿Qué va a hacer de ella? Eso no le concierne, respondió fríamente el fiscal. Robert firmó los documentos con manos temblorosas. Su letra, tan familiar para Jennifer, parecía insegura, envejecida. El hombre que una semana antes había planeado comprar una casa de $800,000 firmaba ahora una confesión de fraude. El juicio de Robert tuvo lugar un mes después. Jennifer asistió a todas las sesiones, escuchando las declaraciones de testigos y peritos. El procedimiento era formal. Ya se habían firmado todos los documentos, se había admitido la culpabilidad y las partes habían acordado el veredicto. Robert parecía un hombre destrozado, rostro marchito, pelo gris, hombros caídos. La ropa de la cárcel le quedaba grande y le colgaba del cuerpo delgado. Los caros trajes de David Mitchell eran cosa del pasado. El acusado se declaró culpable de fraude por valor de $8,200,000, leyó el juez Daniels. El tribunal tiene en cuenta la plena confesión de culpabilidad, la cooperación con la investigación
y la reparación de una parte sustancial del daño. Robert Clark es condenado a 8 años de prisión que deberá cumplir en una colonia penal federal. El martillo del juez cayó con un ruido sordo. Robert no levantó la vista mientras los escoltas se lo llevaban. Jennifer miró al hombre con el que había vivido más de la mitad de su vida adulta. Ahora le resultaba tan extraño como un transeúnte cualquiera. Tras el juicio, los acreedores iniciaron el proceso para recuperar sus pérdidas. Se embargaron las cuentas bancarias de David Mitchell y el dinero se transfirió a un fondo especial para pagos a las víctimas. El procedimiento se prolongó durante 6 meses. Los abogados discutían sobre la prioridad de las reclamaciones, la cuantía de la indemnización, los intereses de demora. Al final, cada empresa recibió una parte proporcional de la cantidad disponible. Alrededor del 65% de los daños reclamados. Los fabricantes de dispositivos médicos, los proveedores de electrónica y los propietarios de ordenadores salieron perdiendo, pero al menos recuperaron la mayor parte de sus pérdidas. Jennifer recibió una exoneración de deudas y un certificado de que se habían retirado las reclamaciones contra ella. Técnicamente, estaba libre de las obligaciones financieras de su marido, pero la realidad era más complicada que el lenguaje jurídico. La casa de Maple Street seguía en manos del banco, que la había vendido por deudas antes de la detención de Robert. Los nuevos propietarios, un joven matrimonio, repintaron la fachada de azul y construyeron un parque infantil en el jardín donde antes crecían las rosas de Jennifer. Siguió alquilando una habitación en Park Street y trabajando como camarera en el hotel Riverview. El gerente de Marilyn le ofreció un ascenso a jefa de camareras con un sueldo de $2,300 al mes, pero seguía significando vivir de cheque en cheque. Lo peor de todo era la soledad. Los viejos amigos la evitaban, pues no sabían cómo comportarse con una mujer cuyo marido había resultado ser un criminal. En fiestas y reuniones, su historia se convirtió en tema de cotilleos. Los familiares le enviaban tarjetas formales en vacaciones, pero no mantenían ningún contacto cercano. Jennifer se dio cuenta de que el escándalo no solo había arruinado sus finanzas, sino que también la había aislado de su antiguo círculo social. En el mundo de la gente de clase media, la reputación significaba mucho, y la asociación con el fraude convertía a una persona en un paria. La habitación 417 del hotel la limpiaba ahora ella sola. La habitación había sido reformada tras el arresto de Robert. Muebles sustituidos, paredes repintadas, fontanería nueva. Pero Jennifer seguía sintiendo una extraña conexión con aquel lugar. El engaño que había arruinado su vida había empezado y terminado aquí. Los huéspedes de la habitación cambiaban cada semana. Hombres de negocios, turistas, parejas. Ninguno de ellos sabía que el hombre que fingió su propia muerte había vivido aquí. La historia de David Mitchell se desvaneció en el pasado, como si nunca hubiera existido. 6 meses después del juicio, Jennifer recibió una carta de una prisión federal de Carolina del Sur. Robert escribió que estaba arrepentido de lo que había hecho y quería disculparse. Hablaba de la vida en prisión, de trabajar en una lavandería por 20 céntimos la hora, de un compañero de celda drogadicto que roncaba por las noches. La carta era larga y emotiva, llena de autojustificaciones e intentos de compasión. Robert explicaba sus motivos por miedo a la quiebra y el deseo de proteger a su familia. Se disculpaba y prometía que algún día la compensaría por el daño que le había hecho. Jennifer leyó la carta sin lágrimas y la tiró a la basura. Perdonar significaría admitir que su matrimonio había significado algo, que aún había sentimientos entre ellos. Pero Robert había matado esos sentimientos en el momento en que había decidido fingir su muerte y dejar que ella se ocupara de las secuelas. No sentía odio ni amor por aquel hombre, solo indiferencia. El odio exigía emociones, y ya no había ninguna. Robert se había convertido en una pizarra en blanco para ella. Un hombre al que había conocido, pero que había desaparecido junto con su antigua vida. A veces, mientras limpiaba la habitación 417, Jennifer pensaba en mundos paralelos. En uno, Robert había sido sincero sobre sus problemas económicos, y juntos se habían declarado en quiebra, y habían empezado una nueva vida. En otro, había encontrado una forma legal de salvar la empresa. En el tercero, se divorciaron antes de que los problemas se volvieran críticos.
Pero el modo subjuntivo no cambiaba la realidad. A los 50 años, Jennifer empezaba la vida desde cero con solo su experiencia como criada y la amarga lección de que sus seres más cercanos eran capaces de cualquier traición. Se hizo justicia, se castigó a Robert, se pagaron parcialmente las deudas y se resolvió el crimen. Pero el precio de esa justicia fue demasiado alto. Una vida arruinada, años perdidos, un colapso total de la fe en la decencia humana. Jennifer consiguió lo que quería. Robert fue castigado por sus crímenes, solo que fue una victoria pírrica, que trajo más dolor que alegría. Jennifer terminó de limpiar la habitación y salió al pasillo. Le esperaba otro día de trabajo, otra semana, otro mes de una vida que tenía que construir sobre los escombros de sus antiguas esperanzas. Ya no esperaba milagros ni hacía planes grandiosos. Se limitaba a vivir, día a día, aceptando la realidad tal como era, cruel, injusta e indiferente al sufrimiento humano.